Buen día para todos. Mi nombre es Nicole Espitia Lozano. Yo soy médico residente de la especialización de Medicina Familiar de tercer año de la UPTC. Continuando con nuestro segundo módulo del curso virtual de actualización en consultas frecuentes del cuidado primario, el día de hoy hablaremos sobre las guías de práctica clínica de hipertensión arterial. Esta presentación está basada principalmente en las guías de la Asociación Americana publicada en el año 2020, de la Guía Europea en el año 2018 y las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud del año 2017. Epidemiológicamente se describe que la hipertensión arterial tiene una prevalencia entre un 20 y un 50% en la población adulta, afectando a más de miles de millones de personas en todo el mundo, en donde aproximadamente se producen 7.1 millones de muertes por esta causa al año, representando las crisis hipertensivas entre un 1 a un 2% de los pacientes hipertensos. Entre estos es más frecuente en la población adulta mayor, en hombres con una relación 2 a 1, y más del 50% de estas crisis hipertensivas son secundarias a un abandono terapéutico o a una mala adherencia terapéutica del paciente. En cuanto a la definición de la hipertensión arterial, se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, con una presión arterial diastólica mayor a o igual a 90 milímetros de mercurio después de un examen médico repetido. Y también es importante tener en cuenta el término de hipertensión sistólica aislada, donde tenemos una presión arterial sistólica elevada mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, con una presión arterial diastólica baja o igual a o menor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esta es una de las formas más frecuentes de presentación, donde se presenta más en los adultos mayores, y esto se debe a la rigidez arterial, donde hay un aumento en la presión arterial de pulso y vamos a tener una diferencia en esa presión arterial sistólica y diastólica. En cuanto a la clasificación de la hipertensión según la presión arterial, vamos a tener que la Asociación Americana nos describe como normal cuando tenemos una presión arterial sistólica menor a 130, diastólica menor a 85, normal alta entre 130 a 139 con una diastólica entre 85 a 89, una hipertensión arterial grado 1 entre 140 a 159 con una diastólica entre 90 y 99, y una hipertensión arterial grado 2 con una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y diastólica mayor o igual a 100. En cuanto a la guía europea, vamos a hablar que aquí también nos adiciona otros estadios cuando hablamos de la presión arterial óptima menor a 120 la sistólica y una diastólica menor a 80. También la clasificación como normal, normal alta, grado 1 grado y grado 2, pero también vamos a tener el estadio de hipertensión arterial grado 3, en la cual vamos a tener una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 con una diastólica mayor o igual a 110. Es importante también tener presente en cuanto a la medición de la presión arterial que en cuanto a la posición del paciente, este debe estar sentado, el brazo debe descansar sobre la mesa con la mitad del brazo a la altura del corazón, debes tener un respaldo en su espalda apoyado en una silla, preferiblemente las piernas sin cruzar y los pies apoyados en el piso. Debemos garantizar que el dispositivo del brazalete sea acorde a la circunferencia del brazo, que éste esté calibrado. Y también debemos tener presente que antes de las mediciones el paciente debe evitar fumar, haber consumido cafeína, haber realizado 30 minutos antes ejercicio, que tenga su vejiga vacía, que éste permanezca sentado y tranquilo al menos entre 3 a 5 minutos. Se recomienda que durante las mediciones no deben hablar, y también tener en cuenta el protocolo de la medición de la presión arterial, en la cual se recomienda que se tome por lo menos 3 medidas con 1 minuto de diferencia entre ellas, se realice el cálculo del promedio entre las dos últimas mediciones. Sin embargo, la guía nos recomienda que si la presión arterial de la primera lectura es menor a 130/85, no se requieren de más mediciones.
Es importante tener presente que para el diagnóstico no solamente lo vamos a hacer con una sola visita al consultorio, sino que se recomienda que se realiza por lo menos con 2 o 3 visitas con un intervalo entre 1 a 4 semanas. Sin embargo, si tenemos una presión arterial mayor o igual a 180-110 y el paciente tiene enfermedad cardiovascular, se realiza el diagnóstico. También debemos diferenciar de cuando estemos ante una hipertensión arterial de bata blanca, la cual se representa entre un 10 a un 15% de nuestros pacientes, en los cuales vamos a tener una presión arterial elevada solamente en el consultorio y una hipertensión arterial enmascarada también hasta un 15% de los pacientes, en los cuales tenemos una presión arterial no elevada en el consultorio, pero sí elevada ambulatoriamente. Para estos casos, la guía nos recomienda bien sea realizar un automonitoreo de presión arterial o un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Aquí tenemos entonces la diferencia de estos y en cuanto al monitoreo ambulatorio de la presión arterial y en cuanto también el automonitoreo de presión arterial, vamos a tener que ambos nos permiten identificar esa hipertensión arterial de bata blanca y hipertensión arterial enmascarada. Sin embargo, en el monitoreo ambulatorio de presión arterial, este también nos va a permitir realizar mediciones nocturnas, también identificar el paciente en diferentes situaciones de su vida diaria. Sin embargo, pues vamos a tener que solamente va a ser por un periodo corto y pues dentro de las desventajas es que pudiera no estar disponible o ser un poco más costoso. A diferencia del automonitoreo ambulatorio, este pues es un método económico que fácilmente lo podemos tener disponible. El paciente puede hacer incluso la medición en su domicilio, lo puede hacer por largos periodos de tiempo, sin embargo tiene como desventaja que puede tener varios errores durante la medición y que no vamos a registrar la presión arterial nocturna. En cuanto a otro término de la hipertensión resistente, esta se considera cuando tenemos una presión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio en un paciente que ya tiene 3 o más medicamentos antihipertensivos en dosis óptimas, es su definición. Sin embargo, debemos excluir la pseudoresistencia en las cuales se encuentra una mala técnica de la medición de la presión arterial, el efecto de bata blanca que mencionamos anteriormente, la no adherencia farmacológica y no farmacológica, opciones subóptimas en cuanto a su terapia antihipertensiva. En esto se describe que aproximadamente el 50% de los pacientes presentan pseudoresistencia. Y es importante tener en cuenta las pruebas de diagnóstico y pruebas clínicas. La guía nos recomienda entonces realizar primero un historial médico del paciente en donde tenemos que tener en cuenta la presión arterial, su inicio de aparición, la duración, cuáles son los niveles de presión arterial que ha mantenido el paciente, la medicación antihipertensiva que ha recibido el paciente actual y previa, y los efectos secundarios que si ha presentado el paciente anteriormente o alguna intolerancia. También es importante valorar los factores de riesgo, los antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, si tiene enfermedad renal crónica, el consumo de alcohol, la actividad física, el tabaquismo, antecedentes también en los aspectos psicosociales, emocionales, enfermedad también cardiovascular prematura, hipercolesterolemia familiar o diabetes. Y también es importante tener presentes síntomas sugestivos de hipertensión arterial secundaria, como el caso de arritmias, calambres, dificultad para respirar, síntomas de dolor de cabeza, palpitaciones, ronquidos, somnolencia diurna, por lo cual es importante indagar sobre estos síntomas sugestivos. En cuanto al examen físico y laboratorio, debemos identificar si hay daño orgánico mediado por hipertensión o una hipertensión arterial secundaria. Se recomienda que se realice un análisis bioquímico de sodio, potasio, creatinina para evaluar la tasa de filtración glomerular, un perfil lipídico y valorar los niveles de glucosa y también un uroanálisis.
Es importante tener presente también realizar un electrocardiograma para valorar si tenemos una arritmia cardíaca o pacientes con cardiopatía isquémica. Entre otras pruebas de diagnóstico adicional, pudiéramos acompañarnos de unas técnicas de imagen como el ecocardiograma, el cual también nos sirve para identificar si hay algún tipo de valvulopatía, si hay crecimiento de cavidades, dilatación auricular y valoración pues estructuralmente del corazón. También la ecografía carotidia para mirar si el paciente tiene placas de aterosclerosis o estenosis. Por estas placas, la ecografía renal cuando estamos ante una enfermedad del parénquima renal. También se recomienda la ecografía Doppler de arterias renales si estamos sospechando de estenosis de la arteria renal. Realización también de la fundoscopia de TAC o resonancia magnética cerebral ante casos de sospecha de lesiones cerebrales isquémicas o hemorrágicas por hipertensión arterial. Y en cuanto al índice de tobillo-brazo, si estamos sospechando de enfermedad de las arterias periféricas de las extremidades inferiores. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular que les mencionaba anteriormente que debemos valorar, es indagar la presencia de los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y también de otros factores de riesgo, como la edad mayor a 65 años, sexo masculino, tener una frecuencia cardíaca mayor a 80, el incremento del peso, pacientes con antecedentes de diabetes, con LDLs elevados, pacientes también con exposición a tabaquismos o con tabaquismo activo, factores psicosociales. También la evidencia de hipertrofia ventricular o de enfermedad renal moderada severa o también de enfermedad coronaria previa, antecedentes de accidentes cerebrovasculares o también antecedentes de fibrilación auricular o enfermedad renal estadio 3. Esto es importante tenerlo presente, dado que se describe que más del 50% de nuestros pacientes hipertensos tienen factores de riesgo cardiovascular adicional, por lo cual podemos utilizar diferentes herramientas para valorar este riesgo cardiovascular. Uno que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud es mediante la estrategia HEARTS, la cual podemos incluso también descargarla en nuestro celular, por medio de nuestra App Store, y esta nos permite colocar en el país en el cual nos encontramos, por lo cual es una herramienta que también nos sugiere. Dentro de la guía europea también nos hace una clasificación según unas características de riesgo cardiovascular a 10 años. Entre estas tenemos el riesgo muy alto en las cuales vamos a tener un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular documentada, bien sea porque haya tenido un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo o un paciente con un accidente isquémico transitorio, una enfermedad arterial periférica o un aneurisma aórtico. También pacientes con enfermedad cardiovascular documentadas por imagen, bien sea por la presencia de placas significativas con una estenosis mayor al 50%, bien sea en angiografía o en ecografía, y también pacientes con diabetes con daño orgánico, donde ya se presente, por ejemplo, la proteinuria con una hipertensión arterial grado 3 o hipercolesterolemia, enfermedad renal también grave con tasas de filtración glomerular menores a 30 mililitros minuto y un score de riesgo a 10 años mayor a 10%. En el riesgo alto, personas que tengan un solo factor de riesgo, bien sea porque tenga una hipercolesterolemia familiar, una hipertensión arterial grado 3, con presiones arteriales mayores o iguales a 180-110, también con niveles de LDL elevados, y pacientes con diabetes tipo 1 sin factores de riesgo importantes. Pacientes con hipertrofia ventricular izquierda hipertensiva, enfermedad renal crónica moderada y un score de riesgo de 10 años entre 5 a 10. En cuanto a riesgo moderado, tenemos un score entre un 1 a un 5%, pacientes con hipertensión arterial grado 2 y bajo riesgo, pacientes con un score menor a un 1%.
También una de las escalas que está validada en el estudio PROCAM es la escala de riesgo de Framingham. Por lo cual la guía del Ministerio de Salud nos propone hacer la estratificación de riesgo cardiovascular. Entre esta entonces nos da un porcentaje, también si es menor a un 5% se considera riesgo bajo, de 5 a 9 un riesgo moderado y riesgo alto mayor a 10%. Nos da un ejemplo en el cual tenemos un hombre de 42 años con valores de colesterol total de 215 miligramos por decilitro, fumador de 10 cigarrillos al día con valores de colesterol HDL de 40 miligramos por decilitro y unas cifras de tensión arterial de 142/90, quien recibe tratamiento farmacológico con captopril. Entre este instrumento, entonces vamos a ver que de acuerdo a la edad nos va a dar un puntaje, nosotros lo vamos a ir situando de acuerdo pues a la edad del paciente. En el caso de él tiene 42 años, por lo cual la edad entre 40 y 42 nos da 0 puntos. Como vemos también entonces en el rango para hombres también lo vamos a situar en cuanto al puntaje de colesterol total, por lo cual con la edad y los niveles de colesterol total nos daría 5 puntos que vamos a ir sumando. El paciente vemos que tiene antecedente de tabaquismo, por lo cual también nos daría 5 puntos más y también vemos que es un paciente con niveles de presión arterial que no están controlados, con niveles en rango entre 140 a 149 y que recibe tratamiento, por lo cual nos sumaría 2 puntos. Haciendo la sumatoria del puntaje total de acuerdo a las características que tiene el paciente, la edad, el colesterol total, el HDL, el consumo de cigarrillo y la tensión arterial, nos va a dar un puntaje total de 13 puntos. Para este puntaje total nos va a dar un riesgo a los 10 años, el cual corresponde a, como vemos en la tabla, a 12%. Lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar el valor para Colombia, por lo cual ese 12% lo vamos a multiplicar por un factor de corrección que es de 0.75. Para este caso del paciente nos daría un 9%, lo cual equivale pues a un riesgo cardiovascular moderado. También es importante tener presente la definición del daño de órgano mediado por hipertensión. Está definida como la alteración estructural o funcional de la vasculatura arterial o los órganos que irrigan causados por la presión arterial elevada. Entre estos órganos es importante valorar a nivel cerebral, dado que pues una de las manifestaciones clínicas más frecuentes son los accidentes cerebrovasculares o los accidentes isquémicos transitorios con niveles de presión arterial elevada. Sin embargo, hay unos cambios subclínicos que se debería considerar en pacientes con alteraciones neurológicas como deterioro neurocognitivo, por lo cual en aquellos pacientes, si tenemos disponible, se sugiere solicitar TAC o resonancia magnética cerebral, los cuales nos pueden ayudar a identificar lesiones en la sustancia blanca, microinfartos o presencia también de atrofia cerebral. También es importante valorar en cuanto a nivel cardíaco, solicitar el electrocardiograma para evaluar signos de hipertrofia ventricular izquierda, calculando mediante el índice de Sokolov, la S en B1 más la R en B5, si tenemos un índice mayor a 35, o mediante el índice de Cornell, mediante su fórmula descrita, con la diferencia si tenemos mayor a 28 milivoltios en hombres o mayor a 20 en mujeres. Y en cuanto al ecocardiograma transtorácico, valorar la masa del índice ventricular izquierdo se considera elevado en hombres mayores a 115 y en mujeres mayor a 95. A nivel renal es importante pues realizar la valoración mediante la creatinina, la tasa de filtración glomerular y también la relación de creatinuria-albuminuria. También, adicionalmente, a nivel arterial se deben valorar 3 lechos vasculares. Primero, las arterias carotidias mediante ecografía carotidia. También la aorta mediante la velocidad de la onda de pulso carotidio femoral. Y también las arterias de las extremidades inferiores mediante el índice de tobillo-brazo.
La fundoscopia, también para hacer la valoración de retinopatía hipertensiva, esta sobre todo en casos se debe valorar cuando estamos ante una emergencia hipertensiva para detectar si tenemos una hemorragia retiniana, papiledema o microaneurismas. Y también se recomienda que se debe realizar a todos los pacientes que los encontremos con una hipertensión arterial en estadio 2. Es importante entonces tener en cuenta la clasificación según el estadio renal, tanto para la detección de enfermedad renal crónica como para el seguimiento de estos pacientes. Para esto tenemos las guías CADIGO, donde tenemos la clasificación según el estadio 1, estadio 2, estadio 3A, 3B, 4 y estadio 5, pero también lo podemos hacer mediante la clasificación mediante la albuminuria. A1 cuando estamos menor a 30 miligramos, A2 cuando está entre 30 a 300 y A3 cuando está mayor a 300. Es importante entonces en cuanto a la enfermedad renal crónica tener en cuenta el estadio, dado que la guía del Ministerio de Salud nos hace unas recomendaciones de los paraclínicos de seguimiento. Entre estos nos recomienda cuando estamos ante un paciente con un estadio 1 y 2 hacer el seguimiento de la función renal de manera semestral. Y cuando tenemos un paciente con un perfil lipídico fuera de meta, se debe realizar de manera trimestral. A todos los pacientes se les debe solicitar perfil lipídico, glicemia, electrocardiograma y también radiografía de tórax. Sin embargo, esto se debe realizar de manera anual, a menos que tengamos un paciente pues, con uno de estos criterios alterados, bien sea por una prueba alterada de glicemia, los cuales pues ya debemos hacer la solicitud de estudios complementarios. En cuanto al estadio 3, entonces se recomienda ya también acompañarnos de la solicitud de la paratormona, también un cuadro hemático para valorar la hemoglobina. La albuminuria también se recomienda hacer de manera semestral, igual que el fósforo y el potasio, y se recomienda hacer una valoración anual por nefrología y seguimiento de acuerdo a la especialidad. También tener en cuenta los niveles de potasio, sobre todo en aquellos pacientes que están recibiendo manejo con espironolactona. En cuanto al estadio 4, pues se debería hacer el seguimiento más estricto por la especialidad de nefrología, la cual debería ser trimestral con los paraclínicos que anteriormente mencionamos también de manera trimestral. Y en el estadio 5 sí debería ser un paciente con seguimiento por nefrología mensual y según pues el criterio médico acompañarnos de otras pruebas, el ecocardiograma, las pruebas de esfuerzo, depuración de creatinina o proteinuria en 24 horas. También debemos valorar el consumo de otros fármacos o sustancias exacerbadoras de hipertensión arterial, como los AINES, principalmente el Celecoxib, dosis altas de estrógenos, antidepresivos principalmente inhibidores de noradrenalina y serotonina o antidepresivos tricíclicos. También se ha demostrado que la acetaminofén incrementa el riesgo relativo. Otros medicamentos como los esteroides, la terapia antirretroviral, simpático-miméticos como las anfetaminas, la cocaína, inhibidores de la calcineurina, fármacos antimigrañosos serotoninérgicos y otras sustancias como el alcohol, la hierba de San Juan, el ginkgo biloba, son sustancias que también han demostrado ser exacerbadores también de hipertensión arterial. Por lo cual dentro del tratamiento de hipertensión arterial debemos tener en cuenta la reducción en la ingesta de sal, no debe ser mayor a 5 gramos al día. También una dieta saludable, principalmente una dieta rica en frutas, verduras, reducir el consumo de azúcares, de grasas saturadas, de grasas trans, principalmente una dieta tipo DASH, el consumo también moderado de alcohol, el cual no debe ser mayor a 10 gramos de alcohol, bebida estándar, para hombres 2 bebidas estándar y para mujeres de 1.5. En cuanto también se debe lograr una reducción del peso, se recomienda que haya una relación de cintura-altura menor a 0.5 en todas las poblaciones, dejar de fumar y realizar actividad física de manera regular, al menos 30 minutos, entre 5 a 7 días a la semana.
y un adecuado manejo del estrés. Por otro lado, ya en cuanto al manejo farmacológico, vamos a ver que igualmente la primera opción siempre va a ser esas intervenciones en el estilo de vida que va a ir acompañado también del tratamiento, por lo cual se considera en pacientes con presión arterial normal alta iniciar tratamiento en aquellos que tengan muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular, pero sí debemos iniciar tratamiento ya en aquellos pacientes que encontremos una hipertensión arterial grado 1 en 2 o 3 tomas, como lo habíamos descrito anteriormente. En aquellos pacientes se debe también iniciar tratamiento farmacológico cuando tenemos un riesgo alto o también muy alto de enfermedad cardiovascular. Y sí o sí debemos iniciar tratamiento farmacológico cuando estamos ante una hipertensión arterial grado 2 o grado 3, en los cuales debemos tener un control óptimo de la presión arterial en los primeros 3 meses. Por lo cual, cuando definimos el inicio de la terapia farmacológica, tenemos 4 etapas. En la primera etapa, damos inicio al tratamiento antihipertensivo, bien sea con un IECA o un ARA2. Estos pueden darse a dosis bajas o en combinación con calciantagonistas. Dentro de los calciantagonistas se prefiere los dihidro, es decir, el amlodipino y el nifedipino, a dosis bajas o en combinación. Y ya en el paso 2, aquel paciente que no se controló solamente con la primera opción farmacológica, nos sugiere utilizar dosis más altas o a la dosis máxima del medicamento en combinación, igualmente con la misma combinación del anterior. Y en el paso 3 nos sugiere la terapia triple, en la cual vamos a adicionar al IECA o al ARA2 más el calcio antagonistas, un diurético, en los cuales se prefiere principalmente diuréticos tipo tiazida o otro tipo de diuréticos como los diuréticos light, principalmente la clortadilona o la indapamida. Y ya para el paso 4 es cuando se considera un paciente con hipertensión arterial resistente, en la cual ya no se controló con esa triple combinación. Debemos adicionar manejo con espironolactona a dosis de 12.5 hasta 50 miligramos al día. Por otro lado, hablamos de las metas de control de la hipertensión arterial en población general con cifras tensionales menores a 140/90 o una reducción de la presión arterial sistólica menor a 20 milímetros de mercurio y diastólica menor a 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, también tenemos unas metas según la edad de los pacientes. Para pacientes también menores a 65 años, hablamos de metas de presión arterial menores a 130/80 y para pacientes mayores a 75 años, vamos a ser no tan estrictos, con tensiones arteriales menores a 130/90. Tenemos que igualmente en la guía también del Ministerio de Salud de Colombia también maneja las mismas metas en la población general de 140/90, sin embargo ya en pacientes que también tengan diabetes se recomienda pues también ser un poquito más estrictos con tensiones de 130/80. Entonces acá tenemos un algoritmo de manejo. Primero, en cuanto a la prevención y el diagnóstico de pacientes de hipertensión arterial, este es un algoritmo que nos propone entonces el Ministerio de Salud, en la cual se debe tamizar a todos los pacientes mayores de 35 años y hacer énfasis en aquellos que tengan factores de riesgo, bien sea por antecedentes familiares de hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular, que se encuentren en sobrepeso, que tengan inactividad física o tabaquismo activo. Entonces, en todos estos se debe sí o sí realizar pues la toma de la presión arterial. Si tenemos una presión arterial menor a 135/85, pues podemos descartar que el paciente tenga el diagnóstico de hipertensión arterial y debemos continuar pues sí con la tamización y hacer igualmente énfasis en esos cambios en el estilo de vida, en la reducción de la ingesta de sal, en cuanto a aumentar la actividad física y bueno, lo que habíamos mencionado anteriormente. Pero ya si es un paciente que está en esas cifras tensionales de normales altas o grado 1, debemos entonces solicitar un monitoreo ambulatorio
aleatorio de presión arterial. Si esas cifras tensionales están elevadas o ya tenemos de por sí una cifra tensional mayor a 150-95 milímetros de mercurio, vamos a confirmar entonces el diagnóstico de hipertensión arterial y debemos hacer la identificación de lesión de órgano blanco, por lo cual debemos primero descartar si hay lesión de parénquima renal, por lo cual debemos hacer la solicitud de la creatinina, mirar la tasa de filtración glomerular, al igual que verificar también la relación de proteinuria o proteinuria en tira reactiva. Si esta se encontrara positiva, se debería, según el algoritmo, solicitar albuminuria en 24 horas y también debemos, por otro lado, descartar que no haya retinopatía asociada o cardiopatía, por lo cual se debe solicitar la valoración oftalmológica cada 2 años, hacer el seguimiento y también verificar la función ventricular del ventrículo izquierdo mediante un electrocardiograma. Ya en cuanto a si tenemos signos de hipertrofia ventricular, se debería solicitar el ecocardiograma. En estos casos, pues se debería ajustar el manejo, verificar la adherencia al tratamiento y un seguimiento con ecocardiograma entre los 6 a 24 meses. Es importante tener presente que también podemos presentar unas comorbilidades y complicaciones asociadas a la hipertensión arterial. Se describe que hay una fuerte asociación entre un 20 a un 35% de los pacientes que tienen hipertensión arterial y también que tengan enfermedad arterial coronaria, por lo cual en estos pacientes pues sí se debe ser un poco más estricto en cuanto adicionalmente a las metas de presión arterial en el objetivo que se mantengan menor a 140/90 y también el objetivo de la terapia hipolipemiante con niveles de LDL menores a 55. Recordar también la terapia de antiagregación plaquetaria con ASA 100 miligramos al día para prevención secundaria. Y también en otro escenario pudiéramos tener el paciente con hipertensión arterial con antecedente de accidente cerebrovascular previo. En estos pacientes también se recomienda el antiagregante plaquetario y niveles de objetivo de LDL menores a 70. En aquellos pacientes que también se presentan con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y tener presente cuáles pacientes tienen la indicación para manejo con ARNIs, acovitril, valsartán o la combinación de los 4 fantásticos, bien sea de los IECA-WARA2, el antagonista de los receptores de mineralocorticoides, los beta bloqueadores y actualmente pues también la terapia con los ISGLT2. En cuanto a la hipertensión arterial y enfermedad renal crónica, debemos, como lo había descrito anteriormente, hacer seguimiento y controlar la tasa de filtración glomerular, evaluar los niveles de microalbuminuria y también de electrolitos y verificar el uso de diuréticos de ASA ante pacientes si estamos con tasas de filtración glomerular menores a 30. Entre otras comorbilidades y complicaciones, es muy frecuente también el EPOC, entre otras también el VIH, y debemos tener aquí precaución con las interacciones farmacológicas con terapias antirretrovirales y principalmente calciantagonistas. En pacientes diabéticos también nuestro objetivo debe ser la reducción tanto de los niveles de glucosa como los niveles también en metas de LDL en cuanto al perfil lipídico. En pacientes ya con trastornos de lípidos, como sabemos, pues la primera opción son las estatinas de terapia, pero estas pudieran, si aún así no llegamos a las metas, pudiera combinarse con ezetimibe. O aún así, si tenemos ya el paciente con dosis elevadas de terapia con estatinas y ezetimibe y aún así no logramos tener un buen control, pues pudiéramos adicionar también el inhibidor del PCSK9. Y en cuanto a las enfermedades psiquiátricas, tener presente que estas enfermedades nos aumentan más el riesgo cardiovascular y debemos tener precaución también con la combinación de calciantagonistas y o alfa beta bloqueantes y pacientes que estén recibiendo tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina por el riesgo de que presenten hipotensión ortostática.
En cuanto a la hipertensión arterial secundaria, debemos tener presente que se debe valorar ya que un 10% de los pacientes pudieran presentar hipertensión arterial secundaria. ¿Y cuándo debemos sospecharlo? Cuando tenemos una edad de comienzo menor a 20 años o mayor a los 50 años, si tenemos niveles de presión arterial muy elevados, mayores o iguales a 180-110, estadio 3, si hay daño de órgano blanco que no esté acorde con la hipertensión arterial esencial, hallazgos sugestivos de patología subyacente, si tenemos pacientes con hipertensión arterial de difícil manejo o esas hipertensiones arteriales refractarias, que incluso ya los tengamos con diuréticos o dosis altas de medicamentos. En cuanto a las patologías, entonces, ¿qué deberíamos valorar o descartar? Por un lado, pues son la enfermedad de parénquima renal. Cuando está más baja la función renal o tenemos mayor compromiso, pues pudiéramos tener una tensión arterial refractaria o resistente. Y en estos casos, pues debemos tener en cuenta la historia personal del paciente, familiar, también de enfermedad renal crónica, evaluar la bioquímica, la proteinuria, la creatinina, si mirar si hay una disminución de la tasa de filtración glomerular y pues hacer una valoración también de hematuria con un análisis de orina con tira reactiva. Otras pruebas que también nos ayudarían, imagenológicas, sería la ecografía renal para este caso. En cuanto al aldosteronismo primario, podemos tener síntomas al examen físico como síntomas de hipocalemia como la debilidad muscular, las parestesias, tetania y pues en la bioquímica vamos a tener esos hallazgos de hipopotasemia con una relación de aldosterona renina plasmática elevada. Para esto pues nos podemos acompañar de otras pruebas diagnósticas como la prueba de confirmación de supresión con solución salina intravenosa o tomografía de las glándulas suprarrenales. También importante tener presente la estenosis de la arteria renal, para lo cual en el examen físico pudiéramos encontrar un soplo abdominal o una disminución de la tasa de filtración glomerular mayor al 30% después de que se inicia el tratamiento con IECAS o ARA2 o un inicio de hipertensión arterial antes de los 30 años. En estos pues también vamos a tener una disminución de la tasa de filtración glomerular y pues se prefiere también la solicitud de otras pruebas complementarias como el Doppler de arteria renal. En cuanto al feocromocitoma, pues la clínica del paciente más frecuente va a ser la cefalea asociada a las palpitaciones, puede tener sudoración, palidez, una hipertensión lábil, por lo cual dentro de la bioquímica vamos a tener que se debería solicitar o que vamos a encontrar un aumento en los niveles plasmáticos de metanefrinas, va a haber una mayor excreción también en orina de 24 horas de metanefrinas y catecolaminas y nos pudiéramos acompañar también de otras pruebas como el TAC de abdomen o la resonancia magnética abdominal. En cuanto al síndrome de Cushing, pues esta se acompaña de síntomas o signos como la obesidad central, las estrías moradas, el rubor facial, los signos de atrofia cutánea, las jorobas, debilidad en los músculos proximales y dentro de la bioquímica pudiéramos encontrar hipocalemia, aumento de los niveles de cortisol en la saliva nocturna y otras pruebas, realización de la prueba de supresión con dexametasona, cortisol libre en orina en 24 horas o imágenes también de abdomen o en la hipófisis. En cuanto a la coartación de la aorta, entonces en este vamos a tener presiones arteriales más altas en las extremidades superiores que en las inferiores, con pulsos femorales retrasados o incluso ausentes. Y pues acá otras pruebas que nos van a servir es el ecocardiograma y pues también la angiografía por tomografía. En cuanto a la apnea obstructiva de sueño, pues es un paciente que generalmente tiene un aumento del índice de masa corporal, también del perímetro del cuello, que presenta unos también síntomas como ronquidos, somnolencia diurna y que también se pudiera acompañar de otros estudios como la polisomnografía, bien sea pues para confirmar o no el diagnóstico. Y la enfermedad tiroidea, bien sea pudiéramos tener síntomas de hipertiroidismo o de hipotiroidismo y para esto pues deberíamos solicitar un perfil tiroideo con una TSH y una T4 libre.
En cuanto a las crisis hipertensivas, como le había descrito anteriormente, se puede presentar hasta en un 2% de los pacientes con hipertensión. Y desde la JNS7, desde esta guía, se habla del término de emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva, diferenciando la emergencia hipertensiva como aquella elevación de presión arterial asociada a una lesión de órgano diana y la urgencia hipertensiva como el ascenso de la presión arterial no acompañada de una lesión aguda sobre órgano diana. Pudiéramos tener diferentes formas de presentación de estas entidades, entre las cuales la guía europea nos da algunas formas de presentación clínica como la hipertensión arterial maligna con o sin insuficiencia renal aguda, la encefalopatía hipertensiva, el evento coronario agudo, un edema pulmonar cardiogénico agudo, una disección aórtica aguda, una eclampsia o preeclampsia grave o síndrome de HELP, en donde pues como sabemos pues el tratamiento de primera línea generalmente va a ser tratamiento intravenoso con unos objetivos de reducción de presión arterial, pues según el caso en el cual nos encontremos. Por otro lado, pues vamos a tener acá unos tipos de fármacos y sus dosis de acuerdo al tratamiento en cuanto a la emergencia hipertensiva. Dentro de los más utilizados en el manejo para urgencias es el labetalol, bien sea se pudiera utilizar dosis de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo en bolo intravenoso y 2 a 4 miligramos en minutos para continuarlo en infusión hasta lograr la presión arterial objetiva. Tener presente pues las contraindicaciones de este medicamento, de los beta bloqueadores, principalmente el bloqueo auriculoventricular en segundo grado, de tercer grado, la insuficiencia cardíaca sistólica en los casos de asma y bradicardia, y pues otros fármacos que también utilizamos en urgencias como la nitroglicerina, el nitroprusidato, la clonidina, tener siempre presente pues en esta tabla también que les voy a dejar aquí a continuación, tenemos igualmente todas las dosis y pues también las contraindicaciones para cada uno de estos casos. Bueno, y pues hemos llegado ya al final de la presentación. Les agradezco mucho por su atención. Espero poder haber aportado algo a su formación académica y recordar ciertos conceptos que son importantes en nuestra práctica clínica. A continuación quedará también un link en el cual está un formato para una evaluación sobre los conceptos que acabamos de ver anteriormente. Muchas gracias.